Bien, jóvenes, buenas noches a los que no había podido tener el gusto de saludarlos. Vamos a iniciar con la clase de esta semana. Y recuerden que ahorita, pues, con la clase del día de hoy arrancamos el cuarto y último bloque, ¿verdad? Entonces, con todo el ánimo, ¿verdad? Si no les fue muy bien en el bloque pasado, todavía está este para recuperar, ¿verdad? Recuerden que ustedes, por ser plan semestral, por decirlo así, el promedio solo se hace entre dos bloques, ¿verdad? Entonces, vamos a iniciar. Recordemos que la última vez que fue clase, ¿de qué hablamos? A ver, ¿quién se recuerda de qué hablamos en la última clase? ¿De qué trató el último tema del bloque pasado? A ver, alguien. No todos, ¿verdad? Recuerden que la última vez vimos cómo realizar las gráficas, ¿verdad? Entonces, y las gráficas pues son parte de cómo presentar la información. Antes de ver las gráficas como tal, vimos los diferentes tipos de cómo presentar información ante el público o ante los que van a ver el estudio estadístico. Vimos que existía la forma tabular, que era por medio de tablas, ¿verdad? La forma gráfica, la forma escrita, la mixta, ¿verdad? Que combinaba varios de los tipos anteriores, la semitabular también, ¿verdad? Bueno, entonces el día de hoy, siempre continuando con esa línea de las formas de presentar la información, vamos a ver las tablas de frecuencias, ¿sí? Entonces las tablas de frecuencias, como su nombre lo dice, pues es una tabla, ¿verdad? Que nos ayuda a presentar información de una mejor manera, ¿verdad? Entonces, vamos a iniciar, obviamente, definiendo qué es una tabla de frecuencias, ¿verdad? Entonces dice acá que la tabla de frecuencias o distribución de frecuencias, también le podemos llamar distribución de frecuencias, es una tabla que muestra la distribución de los datos mediante sus frecuencias. Se utiliza para variables cuantitativas y cualitativas, ordinales, ¿verdad? Recuerden que eso también lo vimos el bloque pasado, las variables cuantitativas y cualitativas, ¿verdad? A ver quién, Eric Estuardo Espina, dígame la diferencia entre una variable cualitativa y una cuantitativa. Profe, eh, fíjese que ese tema no me puede conectar ese día. No, y no vio el video. No, se me olvidó. Entonces, a ver, Grisel, tal vez se recuerda usted. Usted sí está casi en todas las clases. Grisel Palacios. ¿Qué tal, profe? Las cuantitativas son las que se cuentan a través de números, ¿no? Ajá, las cuantitativas a través de números. Y las cualitativas son las eh, de rasgos, algo así. Es que no Ajá, de la características, ajá, ¿verdad? características, sí. Muy bien. Grisel, gracias por su participación. Entonces, efectivamente, como decía Grisel, las cuantitativas son las variables que se pueden medir por números, como por ejemplo las estaturas, las notas obtenidas en algún examen, ¿sí? Las velocidades de un carro en kilómetros por hora, etcétera. Todo lo que se pueda medir en números. Y las cualitativas, pues son características, ¿verdad? Pero acá no cualquier cualitativas, sino cualitativas ordinales, ¿verdad? En su momento, pues vimos también específicamente que las ordinales, pues son aquellas que, como el nombre lo dice, llevan un orden específico, ¿verdad? Bueno, tenemos otro concepto que dice, la tabla de frecuencia es una herramienta que permite ordenar los datos de manera que
se presentan numéricamente las características de la distribución en un conjunto de datos o muestra, ¿verdad? Recuerden que vimos también que era un dato, ¿verdad? No era lo mismo dato que información estadística, ¿verdad? Los datos, pues, son lo que uno recolecta, ya sea numéricamente o cualitativo, ¿verdad? Y luego de ya procesarlo, pues se convierte en información estadística, ¿de acuerdo? Entonces los datos, en este caso los vamos a mostrar, ¿verdad? En una muestra. ¿Se recuerdan que no es lo mismo población que muestra? Población era el conjunto general de datos, ¿verdad? Y la muestra, pues, es solo cierta parte o una porción de un subconjunto de esa población, ¿verdad? Bueno, entonces eso es una tabla de frecuencias. Ahora, vamos a definir, que hasta el momento no hemos dicho qué es una frecuencia, ¿verdad? Entonces, hay varios tipos de frecuencia. Vamos a iniciar con la frecuencia absoluta, y nos va a hacer favor de Gerson Cifuentes de leer el cuadro. Frecuencia absoluta es el número de veces que el valor está en el conjunto. Muy bien, gracias. Entonces, frecuencia absoluta es el número de veces que aparece un dato, ¿verdad? Por decirlo así, el número de veces que se repite un dato, ¿verdad? Muy bien. Frecuencia absoluta acumulada. Nos hace el favor de Fátima Ramos, nos va a hacer el favor de leer ese cuadro. Frecuencia absoluta acumulada. Es la suma de las frecuencias absolutas de los valores menores o iguales a X. Bien. Y X, pues, es el dato, ¿verdad? Entonces dice que es la suma de frecuencias absolutas, ¿verdad? Ahorita vamos a ir, ya en la práctica se ve mejor, ¿verdad? Muy bien. Frecuencia relativa. Nos va a hacer el favor de Marvin Giovanni. Frecuencia relativa. Es la frecuencia absoluta dividida por el número total de elementos n. Muy bien, gracias. Entonces, para calcular una frecuencia relativa, vamos a tener que dividir la frecuencia absoluta, dentro del número total de datos, ¿verdad? Que se le llama n, ¿verdad? Y por último, tenemos ese tipo de frecuencia que nos va a hacer el favor Esperanza. Frecuencia relativa acumulada. La frecuencia absoluta acumulada dividida por el número total de sujetos n. Muy bien. Entonces, tenemos estos 4 tipos de frecuencias que vamos a manejar. Frecuencia absoluta acumulada, frecuencia relativa y frecuencia relativa acumulada. Entonces, ahorita vamos a ver cómo calcular o cómo entender cada una de ellas, ¿verdad? Para eso debemos de construir como se llama el tema, ¿verdad? La construcción de una tabla de frecuencias. Obviamente, para poder construir una tabla de frecuencias, tengo que tener un conjunto de datos. Si no tengo un conjunto de datos, no tengo el material necesario para poder construir nuestra tabla, ¿verdad? Entonces, por favor, lo que sí vamos a necesitar en este caso es que tengan su calculadora a la mano, ¿verdad? Si no la tienen por ahí, pues pueden ir a buscarla o su celular en efecto, ¿verdad? O cualquier otro. O si alguien pilas ahí con la mente, pues también se vale, ¿verdad? Bien.
Muy bien, gracias. Yo creo que a todos los que fueron atrás de tu calculadora ya regresaron. Bueno, entonces tenemos acá un conjunto de datos, ¿verdad? Datos numéricos, obviamente. Dice que son las edades de algunos alumnos de X lugar, ¿verdad? Entonces tenemos todas las edades revueltas, por decirlo así, o desordenadas, ¿verdad? Entonces el primer paso es ordenar esos datos, ¿verdad? Desde el más pequeño hasta el más grande, ¿verdad? Aunque también se puede ordenar viceversa, ¿verdad? Del más grande al más pequeño. Recuerden que eso se llama ordenar ascendentemente o descendentemente. Ascendente es cuando vamos de lo más pequeño a lo más grande. Y descendente cuando vamos de lo más grande a lo más pequeño, ¿verdad? Entonces el primer paso, y a eso le vamos a llamar X. X va a ser entonces el dato como tal, ¿verdad? Entonces yo creo que el más pequeño acá es 11, si no estoy mal. Luego continuaría 12. 11, 12. Luego iría el 13. 14, 15, 16, 17 y 18. Ese es el más grande, ¿verdad? Es que dice únicamente ordenar nuestros datos, que los vamos a llamar X. En este caso, en forma ascendente, del más pequeño al más grande. Y voy a calcular F. ¿Qué manda? ¿El 19? Hay 19. Sí. Ah, sí, perdón. Gracias. Me estaba escapando. Muy bien, gracias. Entonces, ordenamos los datos, ¿verdad? 20 creo que ya no. Bueno, entonces vamos con F. F minúscula significa frecuencia absoluta. A ver, eso lo acabamos de ver hace un ratito. ¿Quién se le quedó qué es la frecuencia absoluta? Es el número de veces que se repite un dato. Muy bien, el número de veces que se repite un dato. Entonces, ¿cómo voy a encontrar eso? Contando, ¿verdad? Voy a contar cuántas veces aparece el 11, cuántas veces aparece el 12, y así sucesivamente hasta llegar. El 12 aparece 3 veces. Si alguien ve algún otro dato, pues me avisa, ¿verdad? Ya vieron que se me había escapado el 19. Entonces se me puede escapar también al momento de contar. ¿Bien? Vamos con el 13. Aparece 1. 2 veces, ¿verdad? Muy bien. Ahora el 14. Una vez. Una vez, ¿verdad? Correcto. El 15. 5. 7 veces. 4, 5, 6 veces. Yo conté 17 veces, ¿no? 7, profe, a la par del Faltan 13 y uno. del 14. A par del 14 y 13 y 13. el Ah, 14, ajá. ya lo vi. Gracias. 7, ¿verdad? Ahora vamos con el 16. 1, 4. 2, 3 y 4. Muy bien. Ahora vamos con el 17. 2. 2, ¿verdad? 18. 3. 3, ¿verdad? Y 19. Una vez, ¿verdad? Es el más grande. Bueno, entonces a eso se le llama frecuencia absoluta, ¿verdad? Que es el número de veces que aparece cada uno de los datos, ¿verdad?
Para saber el total de datos, pues podemos sumar estas frecuencias. Eso se le llama sumatoria, ¿verdad? Entonces, para eso podemos usar nuestra calculadora o mentalmente, ¿verdad? 1 más 3, más 2, más 1, más 7, más 4, más 2, más 3 y más 1. 24, ¿verdad? Bueno, eso tendría que coincidir si contamos todos los datos de arriba, ¿verdad? Confiemos en que contamos bien. Profe, yo creo que hay 418. ¿Verdad que sí? Eso estaba pensando yo ahorita. Hay 4. Porque en total hay 25 datos. Entonces sí, tienes razón. Gracias. Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿verdad? Y hacerlo con paciencia cuando contemos los datos, ¿verdad? Ahí detenidamente. Incluso se puede hacer hasta 2, 3 veces, ¿verdad? O una técnica que también se usa es ir haciendo un palito por cada uno que encontremos, ¿verdad? Y después convertir esos palitos en números, como cuando votan por la candidata. Van poniendo ahí los palitos y después ven cuántos, ¿verdad? Bueno, FA con mayúsculas significa frecuencia absoluta acumulada, que era la segunda de los tipos de frecuencias que vimos, ¿verdad? Que decía que era la suma de las frecuencias absolutas, ¿verdad? Menores a X. ¿Cómo se calcula la frecuencia acumulada? Como el nombre lo dice, es la acumulación de esas frecuencias, ¿verdad? Por eso viene el nombre de acumular. Entonces, para irlas acumulando, pues vamos a seguir el siguiente método, que consiste en copiar la primera frecuencia absoluta, en este caso es 1, y luego ir sumándola con los números de abajo, con la siguiente frecuencia, ¿verdad? Por eso es que se van a ir acumulando. Entonces, en este caso, 1 más 3, 4. Ese lo sumo con el siguiente, 6. Lo sumo con el siguiente, 7. Con el siguiente, 14. Con el siguiente, 18. Con el siguiente, 20. 24. Y por último, 25. ¿Cómo sé que realmente hice bien la frecuencia acumulada? Pues debemos de comparar esto con esto. Si son iguales, quiere decir que ya se acumuló todas las frecuencias. Entonces, si la última frecuencia acumulada es igual al total de datos, quiere decir que sí lo hice correctamente, ¿verdad? De lo contrario, no. Bueno, ¿alguna duda con este tipo de frecuencia? No, profe. ¿No? Muy bien. Ahora vamos con FR. FR es frecuencia relativa, ¿verdad? ¿Qué era la frecuencia relativa? A ver, ¿quién se recuerda? Vimos la definición. ¿Quién se le quedó? Frecuencia relativa. Es la frecuencia absoluta dividida por el número. Muy bien, frecuencia absoluta dividida dentro del número de datos. Entonces aquí es donde nos va a servir nuestra calculadora, porque vamos a ir dividiendo, ¿verdad? La primera frecuencia absoluta, que es 1, dividido el número total de datos. ¿Cuánto es el número total de datos? 25. ¿Cuánto es 1 dividido 25? 25. No, porque no es lo mismo 1 dividido 25 que 25 dividido 1. 0.04. Muy bien, 0.04. 0.4. Ahí estamos. Bien.
Vamos con la siguiente, que es 3 dividido 25. 0.12. 0.12. Muy bien. La siguiente. Que sería 0.16. 0.16. ¿Por qué 0.16? No, porque es 2 dividido 25. 0.08, ¿verdad? 0.08, sí. Ajá. La siguiente es 1. Ya no es necesario hacerlo porque ya lo hice en la primera fila. Ujú. Solo lo copio, ¿verdad? Muy bien. Ahora 7 dividido 25. 0.28. 28 me salió a mí. 28. 28, ¿verdad? Ujú. Ahora 4 dividido 25. 0.16. 6. 2 dividido 25, ya lo hicimos arriba. Ya no es necesario hacerlo, ¿verdad? Solo lo copio. El de 4 ya lo hicimos también. 0.16. Y el de 1 también ya lo hicimos, ¿verdad? Bien. Esa sería la frecuencia relativa. Cada una de las frecuencias absolutas dividida entre el número de datos, el número total de datos, ¿verdad? ¿Cómo sé que hice bien mi frecuencia relativa? Si al sumar toda esa columna, en total me da 1. ¿Sí? A ver, sumémoslo ahí. Cada quien en su calculadora, a ver si sí nos da 1. O en ocasiones, por cuestiones de aproximaciones o demás, nos puede dar 0.98, 0.99 o 1.1, ¿verdad? Sí, Pero no no, más. uno. ¿1 exacto? Sí, uno exacto. Muy bien. Entonces quiere decir que lo hicimos más que bien, ¿verdad? Frecuencia relativa. Bien. ¿Dudas por el momento? Sí, profe, disculpe, ¿siempre se va a hacer así la frecuencia Relativa. relativa, sí? Sí, siempre. La frecuencia absoluta dividido el número total de datos, ¿verdad? Ah, muy bien. Si el número total de datos es 40, tenemos que dividir dentro de Ah, muy 40. bien. Y es 10, dentro de 10. Gracias. Depende del número total de datos. Bueno, Muy bien, gracias, profe. bien. Ahora la frecuencia acumulada relativa. La frecuencia acumulada relativa es la versión de esta, pero para FR. En lugar de F, para FR. Entonces, ¿recuerdan cómo calculamos esta de la FA? Igual vamos a calcular esta otra. Es decir, vamos a copiar la primera. En este caso es 0.04. Y lo voy a sumar con el de abajo. ¿Verdad? Que nos va a dar 0.16. ¿Verdad? Al igual que dice la frecuencia acumulada, así voy a ir haciendo la frecuencia acumulada relativa. ¿Verdad? Lo sumo. ¿Cuánto nos va a dar? 0.08. 0.24, ¿verdad? Sí, Más 0.04. 0.28. 0.28. Más 0.28. 0.56. 56, muy bien. Más 0.16. 0.72. 72, ¿verdad? Más 0.08. 0.80. 96. 0.96. Y aquí nos va a dar 1, ¿verdad? 1.00. Que nuevamente nos tiene que coincidir con el 1, ¿verdad? Esa última frecuencia acumulada relativa nos tiene que coincidir con el 1, ¿verdad? O con el 0.99 que nos hubiera dado, ¿verdad? Entonces, esa última frecuencia relativa acumulada debe coincidir con el total. Bueno, entonces van como que
en parejas, ¿verdad? Estas dos y estas dos, las dos, ¿verdad? Bueno, ¿dudas? ¿Dudas? Pregunten. No. Profe, solo con ¿Manda? una duda. Sí, dígame. Pues, así como la frecuencia donde dice FA, Ajá. usted lo sumó con el 3. Así es. Copié el primero y lo sumé con el de abajo. Y obtuve 4. Y después lo vuelvo a sumar con el de abajo y así sucesivamente, ¿verdad? Y otra, así como donde sacó donde dice frecuencia FAR, donde sumó. Ajá. El procedimiento, ¿verdad? Lo mismo, ajá. Copié la primera y luego lo fui sumando con el de abajo. Resultado, nuevamente lo sumo y así me voy. O sea que solo lo copia y lo va sumando con el mismo. Con el de abajo, ajá. Con el de abajo. El que copia es el primero, ¿verdad? Ajá. Y luego lo sumo con el de abajo. Y así se sigue sumando con los demás. Ajá. Escribo el resultado y ese nuevo resultado lo vuelvo a sumar con el de abajo. Escribo el resultado y lo vuelvo a sumar con el de abajo. Ok, gracias. Muy bien. ¿Alguien más? Sí, profe, una pregunta. Sí, dígame. Lo que es la última frecuencia donde dice FAR es frecuencia acumulada relativa. Así es, frecuencia acumulada relativa. Muy bien. Solamente, profe, gracias. Bueno, y vean esta última que aparece acá. Esa no estaba dentro de los tipos de frecuencias, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es el porcentaje. También se le puede llamar frecuencia porcentual, pero su nombre es el porcentaje, ¿verdad? Es decir, qué tanto por ciento hay de 11, qué tanto por ciento hay de 12 y así sucesivamente. Para calcular el tanto por ciento o el porcentaje que le pertenece a cada una, basta con multiplicar FR por 100. De esta manera voy a obtener el porcentaje. Entonces el primero es 0.04 por 100, 4. ¿no? 4%. Quiere decir que de todos los datos, el 4% son 11. ¿verdad? Bueno, el siguiente, 0.12%, nos va a dar 12%. ¿verdad? Siguiente, 0.08 por 100, 8%, ¿verdad? Profe, 0.04%. ¿Qué manda? para sacar ese último dato, entonces se agarra de la frecuencia de Relativa. Ajá. ¿Sí? Por 100. La frecuencia relativa se multiplica solo por 100, todos los datos. Ajá. Solo se Sí, cada uno, ¿verdad? Cada fila. Y así nos vamos cada uno en su fila, ¿verdad? Muy bien. Bueno, entonces vamos con el siguiente, que es el 28%. 0.16%, 16%. 0.08%, ya lo hicimos. Es el 8%. 0.16%, 16%. Y 0.04%, 4%. ¿Verdad? ¿Y cuánto creen que debería dar la suma de esta columna? 100%. 100%, ¿verdad? Si nos da 100%, quiere decir que está bien. O nos puede dar 99%, 98%, ¿verdad? Depende. Da 100 exactos. ¿Sí? ¿Ya lo sumaron? Muy bien. Vamos a sumarlo acá. Bien, ¿verdad? Correcto. Entonces ahí estaría completa nuestra tabla de frecuencias. Quiere decir que todos los alumnos de ese grado, de esa aula o de ese colegio,
El 4% tienen 11 años. El 12% tienen 12 años. El 8% tienen 13. El 4% tienen 14. El 28% tienen 15. Es decir, la mayoría tiene 15 años. ¿Verdad? El 16% tiene 16. El 8% tiene 17. El 16% tiene 18. Y solo el 4% tiene 19. ¿Verdad? Para eso nos sirve una tabla de frecuencias, para analizar datos, ¿verdad? Para presentarlos de una mejor manera, ¿verdad? Organizada. Bueno, ¿dudas? Así de fácil va a estar la tarea. Sí, así es fácil, ¿verdad? Bueno, les voy a aparecer unos datos ahí y ustedes hacen su tabla, ¿verdad? Profe, las dos tablitas que dejó aquí en la tarea, una de estatura y la otra de calificaciones con los mismos datos, igual, ¿verdad, profe? Sí, tal y como lo hicimos acá. Va, muy bien, profe, gracias. Pueden hacerlo a mano o a los que se les haga fácil la computadora, pueden hacerlo a computadora en Word, ¿verdad? O en Excel, si manejan Excel también, ¿verdad? Incluso ahí si son habilidosos con Excel, hasta le pueden colocar fórmulas y ya. Yo creo que este bloque van a ver Excel, si no estoy mal. Entonces ahí se apoyando, ¿verdad? Bueno, ¿alguna duda? ¿No? Profe. Bueno, solo voy a pasar asistencia. Si se corta, por favor regresan, porque si no, no cuenta su asistencia. ¿Verdad? Por favor. Entonces, voy a ir ingresando sus nombres que me aparecen acá y ustedes me confirman si son ustedes o no. ¿Verdad? Me aparece aquí Fátima. Fátima Magdalena de Jesús, ¿verdad? Sí, soy yo. Bien. Gerson Amílcar de Fuentes, es usted, ¿verdad? Ajá. Yo soy yo. Marvin, no me aparece. Sí, Marvin Suchite. Godínez, ¿verdad? Sí, Suchite Godínez. Suseli Cruz. Jacqueline Suseli, ¿verdad? Así es. Javier Alfonso. Presente, profe. Eric Estuardo, ¿verdad? Espina. Sí, profe. Lesbia Esperanza Cerón, ¿verdad? Sí, profe. Grisel Palacios. Presente, profe. Astrid Santos. Profe, ¿me puedo salir ya? Sí, nos queda a ver si gustan. Astrid Griselda Santos, ¿verdad? Presente, profe. Rosy Hernández. ¿Cuál es su nombre, Rosy? Presente, profe. ¿Usted es Rosalinda? Sí, Rosalinda. Solo que aquí aparezco como Rosy. Sí, por eso. Ajá. ¿Eso es todo, profe? ¿Me puedo salir? Sí, me da pena. Feliz Brandon. noche, profe. Adiós. Gracias, igualmente. Brandon Vázquez Reyes, ¿verdad? Sí, profe. Bien. Alonso Santos Tomás, es usted, ¿verdad? Sí, profe. Sí, profe. ¿Nos podemos salir ya, profe? Sí. Keren Ambrosio. Alguien que no haya llamado. Reina Franco, ¿verdad? Sí, profe, presente. Bien. Alguien que no haya llamado. Estamos, ¿verdad? Sí, yo Bien, creo que sí jóvenes. me llamó. Sí, bien. Pasen feliz noche, jóvenes. Nos vemos la próxima semana. Se Gracias, cuidan profe. mucho. No se les olvide la tarea. Gracias. Gracias, profe. Adiós. Buenas noches. Feliz Cuidan. noche, bendiciones. Gracias.